Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Dedicar un día de estudio es algo muy bueno, Padre. Ayúdanos a todos. Padre bendito, que tu palabra sea viva y eficaz, que ayude en nuestras almas, Dios. Ayude a corregir nuestras vidas, Padre. Ya hablamos del matrimonio, corrige, instruye, guía nuestros matrimonios. Ahora te rogamos que nos instruyas, nos guíes, corrijas nuestra paternidad y la maternidad también, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, ayúdame a hablar, reconozco mi incapacidad para hacerlo. Te lo ruego en nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a ver lo que es el título de hoy, es la paternidad que tus hijos necesitan. La paternidad y la maternidad que tus hijos necesitan. Los niños y los jóvenes hoy les ha tocado vivir una de las peores épocas de la historia. Podemos decir que esto es verdad. Los 90s, los que vivimos en los 80s, los 90s, podemos decir que los tiempos que vivimos nosotros no se comparan con los tiempos que están viviendo nuestros hijos. Yo me acuerdo que escuchaba a mis padres decir las mismas palabras, que los tiempos de ellos eran más tranquilos y más buenos que los tiempos que nos tocó vivir a nosotros en los 80s, en los 90s. Y ahora que nosotros estamos en el 2025, decimos lo mismo. Los jóvenes de hoy son tiempos difíciles. ¿Quién sabe cómo se pondrá más adelante? Podríamos decir que la maldad está en aumento y no ha dejado de aumentar y no va a dejar de hacerlo. Y es cuando más que nunca debemos darle a nuestros hijos la paternidad y la maternidad que ellos necesitan. Es cuando más que nunca tenemos que vivir estas cosas. La importancia de la instrucción bíblica por parte de los padres. A veces nosotros pensamos que ¿cuánto de Biblia van a saber mis hijos? Escuelita dominical pensamos, ¿sí? Escuelita dominical. O sea, para que mis hijos conozcan la palabra de Dios, los voy a llevar a la iglesia, que vayan a la escuelita dominical y ahí aprenderán algo de palabra de Dios. Y eso sí van a la iglesia. Porque el deber de transmitir la palabra de Dios es de los padres. Hay que tener en cuenta que la instrucción inmoral y la instrucción atea están a la orden del día. ¿Sí? Ser inmoral está garantizado el aprendizaje. Tú no tienes que preocuparte de enseñarle a tus hijos vicios. Es más, aún enseñándole cosas buenas de la palabra de Dios, ni siquiera te tienes que preocupar de enseñar inmoralidad. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el vicio? ¿Qué es el sexo pecaminoso? ¿Qué es la pornografía, las drogas, los vicios, la ociosidad, la pereza? Eso no tienes que decir, hijos, hoy vamos a sentarnos, les voy a dar una clase de pereza. Hoy, hijo, te voy a enseñar, como algunos padres impíos hacen, te voy a enseñar qué es la prostitución. Vamos a contratar a una prostituta. Se supone que entre cristianos no hacen eso, los impíos sí lo hacen. Y te digo que no es necesario que te le eches ganas, porque el mundo se va a encargar de eso. Entonces, si tú no adviertes a tus hijos de las cosas del mundo, el mundo no va a tener ningún problema en ser el maestro de nuestros hijos, el maestro de nuestros jóvenes. Primero, entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que garanticemos la instrucción bíblica. Garanticemos la instrucción bíblica. No garantices tus experiencias, no garantices lo que tú opinas. Garanticemos a nuestros hijos instrucción bíblica. Y para poder garantizar la instrucción bíblica, tienes que ser maestro de la Biblia de tus hijos. ¿Sí? ¿Sí o no? Tienes que ser maestro de la Biblia de tus hijos. Si tú quieres ser maestro de la Biblia de tus hijos, depende mucho de cuánto conocimiento tengas de la Biblia. Y lo tengo que decir así. Si tienes poco conocimiento de la Biblia, poco conocimiento vas a instruir a tus hijos. Si tienes un amplio conocimiento de la palabra, amplia instrucción podrán tener sus hijos y más van a poder cuidar todos sus caminos. Si solo sabes la historia de Noé, solo eso podrás transmitir. Pero si tú sabes otras muchas historias, tus hijos van a ser más edificados. Primero, como padre y como madre, debes de capacitarte. Capacítate a ti primero. No se le puede dar a nuestros hijos la paternidad o la maternidad, o sea, el papel de papá y de mamá
que ellos necesitan si nosotros no nos capacitamos primero. Por ejemplo, volvemos con el ejemplo del piso. Este piso lo hizo un albañil. Quizás, y lo más seguro, creo que me desmientan los varones o las mujeres, que ese albañil estoy casi 100% seguro, 99.8% seguro, que este piso lo hizo un maestro albañil. ¿Sí o no? Sí, un maestro albañil lo habrá hecho. Porque se ve parejito, se ve muy bonito. Creo que tiene inclinación para que el agua no se estanque por acá. O sea, es alguien que tiene los conocimientos. Pero pídeme a mí que te haga un piso en tu casa. Yo no tengo los conocimientos, ¿sí? Puedo yo apuntarlos en un papel. Si tú me dices, lleva tanto de mezcla, tanto de polvo, y tienes que correr así, que se incline. Puedo apuntar todas las cosas. Pero si es la primera vez que voy a hacer un piso, lo más seguro es que para nada va a salir como este. Va a salir muy mal. ¿Por qué? Porque soy un aficionado a la albañilería. Me gusta, pero no lo sé. Así tú también. Te puede gustar mucho Dios, pero sabes muy poco de Dios. Te puede gustar mucho la palabra, pero sabes muy poca palabra. Un maestro de matemáticas se especializa ¿en qué? En matemáticas. Un maestro de historia, ¿de qué está llena su mente? De fechas, calendarios, años, sucesos, de nombres de personajes, ¿sí o no? Un maestro de química, elementos químicos, qué propiedades, que si descompones este elemento y lo juntas con este otro resulta tal cosa, que si es nocivo, si es de flamable, si da como resultado algo bueno para la salud. Eso ellos lo saben. Ellos lo saben. ¿Pero por qué? Porque se han especializado en esto. ¿Quién de nosotros se casa sabiendo ser esposos, sabiendo ser esposas? ¿Quién de nosotros tiene hijos sabiendo ser padres? Nadie. Aquí está la forma de especializarse. Aquí está la forma de aprender mucho. Y te vas a dar cuenta que la forma de instruir hijos no tiene nada que ver como el mundo lo enseña. Primero debemos capacitar nosotros. Y así es la clase de maestro que tú le vas a dar a tus hijos. Es la clase de garantía que ellos van a tener. ¿Ustedes conocen la palabra configurar? ¿Conocen la palabra configurar? Quizás algunos conocen, los más jóvenes conocen, quizás los más grandes dirán, ¿qué es eso de configurar? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, las cuerdas, la guitarra tiene una configuración. ¿Cómo que una configuración? No podemos agarrar la guitarra, ponerle cuerdas, así nada más y nada más, ¿verdad que no? Tenemos que poner las cuerdas y tenemos que afinarlas una por una. Para eso los maestros de la música tienen bien entrenado el oído y no necesitan aparatos. Pero el que no es maestro, utilizamos aparatos para ir dándole tin, 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 y le vamos corriendo hasta que las cuerdas queden fijas. Pero el que sabe dice, tiene cuerdas nuevas, al rato se va a volver a desafinar porque se vuelven a estirar. Entonces no va a preparar cambio de cuerdas nuevas media hora antes del culto, ¿verdad que no? Porque va a sonar horrible. Lo va a hacer un día antes, una semana antes, lo configura, suena bien. Se desentona porque se reajustan las cuerdas, se estiran, espera, otra vez afina, hasta que esté ya firme. Después de unas varias afinadas. Quizás en el mero culto, una leve afinadita y funciona bien. ¿Por qué se oye bien? ¿Por qué tiene armonía? Porque hay una configuración. Una computadora tiene configuración. ¿Qué tipo de teclado usa? ¿Americano o español latino? ¿Qué tipo de pantalla tiene? ¿Horizontal o cuadrada? ¿Qué tipo de Windows tiene? ¿Windows 10, Windows 11? ¿Qué tipo de explorador tiene? ¿Qué tipo de audio? ¿Qué tipo de video? ¿Qué tipo de impresora? ¿Cómo se conecta? ¿Por Wi-Fi o por cable? Todo tiene una configuración. Si nosotros no configuramos el alma de nuestros hijos, el diablo está dispuesto a configurar a nuestros hijos para la perdición. Si nosotros no configuramos a nuestros niños, el mundo está dispuesto a darle toda la configuración. Imagínate que el mundo le meta toda la configuración. No hay matrimonio, hay libertinaje sexual. No hay respeto a los padres, humilla a tus padres. No hay guardarse puro y virginidad, eso es de viejitos. No hay moralidad, todo es relativo. Si a ti te gusta hacerlo, hazlo, aunque otros digan que está mal, tú hazlo. Entonces el mundo va a dar su moralidad y se creen así. Muchos jóvenes que crecen en las iglesias, crecen en la escuela dominical,
tienen cierta instrucción bíblica. Cuando crecen, se hacen adolescentes, pasan a la secundaria, pasan a la preparatoria y luego a la universidad y ven filosofías y ven allá de física y ven allá materias que empiezan a cuestionar de que Dios existirá o no existe. Luego muchos jóvenes que crecieron en la esfera cristiana se vuelven ateos o no quieren saber nada con Dios porque la escuela les cambió el pensamiento. Hay jóvenes que no les han cambiado el pensamiento. ¿Y a qué se debe esto? Porque están llenos de una configuración divina. Como están llenos de una configuración divina, ya no fácilmente le dan entrada, aunque lo escuchen, aunque lo pongan en la respuesta del examen para que le pongan palomita, pero ya eso ya no mueve su pensamiento. Avanzamos. Vamos a ver fundamentos de la crianza y vamos a ver prácticamente tres fundamentos. Tres fundamentos. Primera base para que tus hijos tengan la paternidad y la maternidad que ellos necesitan. La base de la instrucción temprana. La base de la instrucción temprana. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Proverbios 22, versículo 6. Dice la palabra de Dios: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Aquí ya no se ve acá, ¿verdad? Ya no se ve. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Instruir al niño desde temprana edad es un gran bien para el pequeño como individuo. Porque como lo que estamos hablando es que la gente está formada de configuraciones, de una formación en su alma, en su mente. Si instruyes al niño en su camino y desde chico le enseñas de que Dios es real, Dios es soberano, Dios debe ser obedecido, está mal la fornicación, está mal la violencia, está mal la falta de respeto a los padres, es bueno obedecer a Dios, etcétera. Eso lo va a ayudar en su edad adulta. Entonces significa que si yo no instruyo al niño desde temprana edad, entonces ¿qué va a pasar cuando sea viejo? Ni siquiera se va a apartar porque nunca lo conoció. O sea, estará apartado desde el principio. Tus hijos se levantan desde un inicio lejos de Dios. ¿Culpa de quién es? Del papá y la mamá que no instruyó. Instruir es enseñar. Y obviamente que enseñar requiere conocimiento. La palabra instruye viene de la Biblia Reina Valera 60, como acaban de leer. Viene del hebreo hanak, ¿sí? Hanak. Y significa estrechar, disciplinar, entrenar, adiestrar, instruir. Que sea una buena instrucción. Sé un maestro eficiente para tus hijos. Y la mejor forma de ser un maestro eficaz es dando el ejemplo. Todo lo que tú enseñes, tienes que vivirlo. ¿Sí? Por ejemplo, si el hijo se pone rebelde y empieza a gritar en la casa: ya no quiero hacer esto, ya no quiero lo otro. Hey, mamá, no me digan. Y lo llamas y le dices: ¿por qué le levantas la voz así a tu mamá? ¿Por qué le gritas a tus hermanos? ¿Sí? ¿Me has visto a mí faltarle respeto a tu mamá? Si él te ha visto a ti insultando a tu esposa, maltratando a tu esposa, pues qué desgracia, ¿no? Tú eres el principal impulsor de su desobediencia. Pero cuando no te ha visto a ti y ve que respetas y le das el lugar de honor que se merece, como acabamos de leer, entonces el niño no tiene nada que decir, porque el ejemplo lo tiene delante de él. Y él tiene que callar. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad que es su padre y le enseña que con el ejemplo las cosas tienen más peso.
¿Me has visto a mí faltar respeto a tu padre? ¿Me has visto a mí faltar el respeto a tu madre? Si nosotros pensamos que los hijos no pueden ser instruidos de niños porque les falta capacidad, estamos bajo la influencia del mundo. Porque el mundo, ¿qué dice? No le digas nada. ¿Qué dice el mundo? No entiende. ¿Qué más dice el mundo? Está pequeño. O sea que como el niño está pequeño, es estúpido el niño y no puede hacer nada por sí mismo. No puede aprender. Pero la palabra dice, instruye al niño. Y la palabra niño del hebreo nahar significa el lapso de tiempo que hay desde la pequeñez, la infancia hasta la adolescencia. Cuando dice al niño, habla desde la pequeñez, de la infancia, cuando es un bebecito, cuando es un pequeño, hasta su adolescencia, en todo ese trayecto. Luego viene la juventud. Y dice la palabra de Dios que este niño, lo que no se haga con este niño en la infancia, será más difícil tratar de conseguirlo en la juventud. Por eso un hijo rebelde de joven es terrible tratar de gobernarlo. ¿Por qué? Porque hubo deficiencias desde su niñez. No en el niño. Las deficiencias no están en el niño. Las deficiencias están en los padres. Ese es el punto. Si mi hijo tiene 8 años, 5 años y no sabe respetar lo propio de su casa, no sabe respetar mucho menos lo ajeno, no sabe respetar a las personas, no sabe tratar a su madre con respeto, la trata con menosprecio, le ordena a su papá que se calle, le ordena a su mamá que se calle, le ordena a sus hermanitos ahí con groserías y con malos tratos a los más pequeños. Si algo no le gusta, pega. Y así es el niño de 8 años. Dirá, es que mi niño es así, es que mi niña es así. Pues como ya tenemos la palabra de Dios aquí en la cabeza, uno sabe que esa no es la respuesta correcta. Al contrario, el propio padre le está echando la culpa al niño de que él es así, cuando la Biblia la apunta a él. Tú eres el culpable, tú eres el culpable. Ese niño es así porque es tu culpa, papá y mamá. Así es. Entonces, cuando uno instruye al niño desde pequeño, es para el bienestar del niño. Un niño que crece en egoísmo no va a ser bueno para él en su desarrollo, ni mucho menos cuando sea joven, mucho menos cuando quiera formar un matrimonio. El día que él se siente incómodo, el día que se siente a él mal, le va a dar igual abandonar a la esposa y a los hijos, porque solo está él, solo piensa en él y primero está él. Pues claro, creció acostumbrado creyendo que todo lo que hacía estaba bien. Creció acostumbrado sin instrucción. Básicamente fue un niño que fue y creció a su suerte. A su suerte. Y eso es lo que debemos hacer. Dice, instruye al niño en su camino. La palabra camino del hebreo derek significa camino como de pisado, o también significa el curso de la vida. Y dice la Reina Valera 60, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué significa la palabra apartar de él? La palabra apartará viene del hebreo zar y significa entristecido y malhumorado. Significa decaído. Esa palabra se apartará de él. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de que vamos a cambiar la palabra? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no será malhumorado de ese camino. ¿No será entristecido por ese camino? Y me acuerda inmediatamente lo que dice Eclesiastés. ¿Qué dice Eclesiastés acerca de los jóvenes? Acuérdate, creador, en los días de tu juventud, antes de que vengan, ¿qué? Los días malos y digas, no tengo de ellos. ¿De ellos qué? ¿De los días malos o de los días de la juventud? De los días de la juventud. No tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿qué estaría diciendo el texto que acabamos de leer de Proverbios 22:6? Diría algo como esto: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no vivirá amargado. No vivirá amargado por la forma como creció. Porque muchos jóvenes están amargados.
¿Por qué? Por una mala crianza. Hay jóvenes que se amargan por su egoísmo, pero la verdad es que hay jóvenes que están amargados por una mala crianza o un abandono de los padres. No será malhumorado o amargado del camino que tú le diste. Esa sería la primera base. La primera base de ser un padre correcto es empezar lo más pronto posible. Hermano, me acabo de convertir y mis hijos, uno tiene 5 y otro tiene 8. Empieza inmediatamente. Estoy seguro que Dios puede ayudarte a obtener en esa edad lo que no hiciste en 5 o en 8 años. Amén. Porque Dios sabe tu situación. Pero si tú recibes a tus hijos la fe con tus hijos de 5 y de 8 años y te retrasas a educar, o tienes un hijo recién nacido y te retrasas a corregir, ya cuando ves que no tienes control, ya cuando ves que viene el segundo hijo y te empieza a maltratar al menor y ahí ya no te gusta. Mientras haga los demás, pues no pasa nada. Pero cuando maltrata al que amas también, al menor, ahí ya no te gusta. Y empieza a corregir, a corregir, a corregir. Empieza a dejar de negociar con tu hijo para tratar de instruir un poco tarde. Es más difícil. Porque hay padres que piensan que están instruyendo a sus hijos, pero lo que hacen es negociar con sus hijos. Y la Biblia no dice, negocia con tus hijos. No dice, hijo, deja a tu hermanita y te compro una paleta. Negociación. Abandona el maltrato a tu hermana, a cambio hay paleta. ¿Sí? Hijo, quiero el refresco, pero no grites, quiero el refresco. Bueno, no. Si dejas de gritar, te compro el refresco y te compro tus papas. Se calla el niño. Negociación. ¿Quién salió ganando? El niño. Y eso es una mala paternidad, es una maternidad deficiente. Y alguno puede decir, no le hagas caso al hermano Polanco, está exagerando, porque a mí mi mamá me enseñó, o a mí mi papá no me crió así. No importa cómo te haya enseñado tu padre. Lo que importa es lo que diga Dios. Amén. Es lo que importa, punto. Porque si seguimos el mismo paso, veremos los mismos resultados. Lo importante es ¿qué dice Dios? Si Dios dice que hay que instruir al niño, no, hijo, no se puede hacer. No he llegado a la parte de la disciplina, a la corrección física. Solo estamos hablando de enseñar, entrenar. Hijo, yo no voy a ceder a una negociación. No te voy a dar papa, no te voy a dar jugo porque tú vas a dejar de llorar. No, si tú no dejas de llorar, mucho menos va a haber jugo, no va a haber nada. Y el niño va a aprender. Alguien me dijo por ahí hace muchos años que yo era muy duro y muy exagerado. ¿Y qué fue lo que yo hice? Fuimos a almorzar con mis hijos, creo que en Plaza Las Américas, ¿verdad? En aquel entonces eran 5 chiquitos, eran 5 chamacos. Estaba ahí Jared, David, eran cuatro todavía, no había Arlet todavía. Estaba Jared, David, Judy y Emilia. Y todos eran pequeños. Y pedimos, ¿qué? Hamburguesas. Y de repente mi hijo, uno de mis hijos, el menor, saca el pepino, saca esto, saca lo otro. ¿Sí? Y yo sé que es bueno que mis hijos estén sanos. Y sé que la salud no se consigue en el pan blanco, no se consigue con chocolates, con dulces, se consigue con frutas y verduras. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? Cómete eso, cómelo. Cómelo. No lo comió, ¿verdad? No lo comas. Yo ya pensé cómo lo voy a aplicar la disciplina. Terminamos de comer, todos contentos, y de repente pasa el trenecito de la plaza. Queremos subir. ¿Cuántos boletos? Tanto. Dame 3. Sube uno, sube el otro, tú no. ¿Pero por qué? Tú no. Porque tú tienes que comerte tus verduras. ¿A quién le va a hacer la salud? ¿A quién de pequeño lo voy a enseñar para que de chico no tenga anemia? Para que de grande no tenga una enfermedad. Y quiero que mis hijos estén grandes y fuertes y sanos en cuanto a lo secular, lo normal, lo físico. A ti no, lo lloró, me criticaron, que me paso, que lo otro. No se va a morir. No va a pasar nada. Dejó de llorar, dejó de llorar de cansancio de tanto llorar. ¿Y qué crees? Ahora come verduras. Solo una vez, ni siquiera le di un fajazo por las verduras. Nunca le di un fajazo por comer verduras al menor. Por no comer, nunca. Simplemente no hay tren. Fue suficiente. Toda la vida empezó a comer verduras. El resultado, ¿qué tengo? Un hijo que esté sano y saludable. Que no sea enfermizo.
Que no esté corriendo a los hospitales a cada rato. ¿Por qué? Porque se manda enfermando, porque está débil o baja sus defensas. Así es. No nos pasa a nosotros que somos a veces tercos y nos dicen, tienen diabetes, tienes de alta el azúcar, tienes, no sé, ¿qué otra cosa podría ser? Piedra en el riñón. No tomes café, no tomes esto, no tomes lo otro, no comas azúcar, no comas grasa, no comas esto. ¿Y qué hacemos? Y boom, 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 le damos y le damos y le damos. ¿Contra quién estamos atentando? ¿A quién estamos lastimando? A nuestro cuerpo. Luego vamos corriendo al hospital. Y lo que no querías ayunar, ahí vas a terminar ayunando, ¿sí o no? ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo llore un poco porque lo castigas por no subirse a un trenecito o porque no le das lo que quiere para que obtenga algo bueno, o quieres que tu hijo esté llorando en un hospital de enfermo? Eso se puede evitar con instrucción. ¿Qué quieres? ¿Que tu hijo llore porque le prohíbes pecar estando pequeño, estando adolescente? ¿O quieres que llore porque después de haber sido azotado por su pecado le esté pasando re mal? Créeme que ninguna de las dos cosas es agradable. Pero es mejor una cosa que la otra. Que lloren por instrucción y no que lloren por las consecuencias de su pecado. Terminamos esa primera etapa. La base del amor, de la instrucción temprana. ¿Sí? La base de la instrucción temprana. Muy bien. Siguiente. La base del amor no distorsionado. ¿Sí? A los hijos hay que amarlos. A los hijos hay que amarlos. Se les instruye desde temprano y se les instruye con amor. Y la base del amor no distorsionado, ¿por qué? Porque hoy podemos hablar de un amor a los hijos muy distorsionado. ¿Cuál es el amor distorsionado moderno? Que el amor todo permite, nada castiga. El amor todo lo permite, no hay castigo, nunca hay consecuencia por el niño. Hace poco tuvimos una triste noticia que en Tequit mataron a un muchacho, lo quemaron vivo. El muchacho un momento antes asesinó a una señora de tercera edad. ¿Sí lo saben, verdad? Y también, si tú sigues leyendo un poco las noticias, te darás cuenta de que el muchacho, tiempo atrás, ya había matado a otra persona. Y lo encerraron y lo sacaron, y etcétera, etcétera. Y la mamá que con el hijo muerto dice, es que no debieron haberlo matado así, yo le entregué a la policía para que no lo maten. Y es verdad, fue correcto. Pero no debía haber estado, de alguna manera, en tratamiento desde antes, si había cometido un homicidio. Hay veces no tomamos decisiones con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos un falso amor. Es un amor sin disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Eso qué significa? ¿Que Dios puede castigar a sus propios hijos? A ver, ¿Dios puede castigar a esos propios hijos que son hechos hijos de Dios en base al Evangelio, en base a Cristo? O sea, los cristianos. La respuesta es sí. Dios puede castigarte. ¿Y cómo te castiga? Como diría 1 Corintios 11. Puede ser con la enfermedad, puede ser con la muerte, puede ser con una situación difícil. Sí puede ser. Por esta causa muchos duermen, otros están enfermos. No toda enfermedad es castigo divino, eso hay que tenerlo bien claro. No toda enfermedad es castigo divino, pero Dios, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Un amor verdadero ama en todos los sentidos. Es tierno, es cariñoso, mima, consciente en el buen sentido de la palabra. Como por ejemplo cuando vas a tu hijo el centenario, papá, quiero un algodón de azúcar, le compras un algodoncito de azúcar. Papá, quiero subir al trenecito, le compras, porque vas con esa disposición a apapacharlo. Amén. ¿Sí? Y no está mal eso, está bien, de hecho es muy bueno. Pero no cuando pequen, no cuando cometan cosas incorrectas. Dije Proverbios, ¿qué? 13:24. Ya no se ve aquí en la pantalla, tengo que buscarlo. A ver.
Dice la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que no castiga a su hijo lo odia. Es lo que está diciendo. Lo odia. Mas el que lo ama lo corrige. Dice allí. El que lo ama lo corrige, dice ahí el texto. No, dice el que lo ama desde temprano, que hablamos del principio anterior, lo corrige. O sea, lo corrige pronto. Pronto. ¿Para qué se corrigen pronto las cosas? Para no lidiar con esto. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Teniendo un coche, tú sabes que un auto necesita mantenimiento, ¿sí o no? Hay que cambiarle de aceite de vez en cuando. Hay que cambiarle bujías, ¿sí o no? Hay que cambiarle filtro de aceite, filtro de gasolina. Hay que cambiarle quizás las llantas porque se desgasta. Hay que cambiarle los amortiguadores. Hay que cambiarle los bujes. Hay que cambiarle algo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pienso que el auto es eterno y que no necesita mantenimiento? Entonces empiezo a conducir, ya el aceite está muy quemado, no lo cambio. Después el aceite empieza a mermarse. Después las bujías empiezan a fallar. Después empieza el auto a temblar. Después empieza a sacar por el mofle humo blanco. ¿Qué dice? ¿Qué es el humo blanco? ¿Ese filtra qué? ¿Agua en el motor? ¿Algo así? No sé. Humo blanco. Y yo digo, bueno, luego lo llevo al mecánico. Y después se te desviela el auto. O sea que una cosa que no corrijas va a dañar a otra cosa. Y esas dos cosas van a dañar a otra cosa. Y esas dos cosas van a dañar a otra cosa. Por ejemplo, si no reparo los amortiguadores, ¿qué es lo que hace que las llantas reboten para que el auto no golpetee cuando pases baches o topes? Se te van a dañar los, ¿cómo le llaman? Los bujes, ¿no? Y se te puede romper el auto, puede salir ahí roto el pedazo de auto. Por eso se da mantenimiento. Bueno, un niño o un ser humano no instruido en su camino se va a ir corrompiendo hasta terminar siendo un sodomita. Y ya cuando quieres resolverlo ya está más difícil. Y el problema es porque no se hizo a tiempo. La base del amor es que el que ama corrige, el que ama disciplina y lo hace a tiempo. Es mejor corregir a tiempo y temprano que estar corrigiendo cuando tiene 12, 15, 17, 28, a cada rato, problema tras problema, dolor de cabeza. En cambio, si corriges a tiempo, es mucho mejor. La palabra apartará significa que no será murmurado. Ok, la base del amor ya lo vimos. Siguiente, la base de la meta y el descanso, la base de la meta del honor y el descanso paternal. Ya vimos la primera, la base de la instrucción temprana, la base del amor no distorsionado, para ser un buen padre, una buena madre. Y la siguiente forma de instruir para ser un buen padre y una buena madre es la base de la meta del honor y el descanso. Cuando yo empecé a leer los comentarios bíblicos de esta parte, me sorprendí, porque Lutero habla de esto, Clark habla de esto, Spurgeon habla, todos hablan del asunto en base a esto. ¿Qué versículo podíamos leer? Proverbios 29, 17. Primero es la instrucción que es buena para el niño. Después, un amor que sea correcto, que discipline, que ame, que consienta, pero que discipline cuando sea necesario, solo cuando sea necesario. La siguiente base es la meta del honor. Yo quiero conseguir algo. Con la instrucción a mi pequeña, yo quiero algo, quiero una meta. Quiero obtener un objetivo desde pequeñito. ¿Sí? ¿Qué objetivos quiero conseguir? Proverbios 29, 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Lutero dice: si no corriges a tu hijo porque es bueno para él, al menos corrija a tu hijo porque va a ser bueno para ti. Sí, es lo que dice. Si no corriges a tu hijo, como vimos en el primer punto, porque es bueno para él, corrija a tu hijo porque va a ser bueno ¿para quién? Para ti. Si tú no corriges a un niño, tú estás sembrando dolores de cabeza. Si tú no instruyes al niño, tú estás sembrando
visitas a la cárcel. Si tú no corriges a tu hijo, tú estás sembrando muchachas embarazadas antes de tiempo. Si tú no enseñas a tu hijo, tú estás sembrando muchachos irresponsables y perezosos. Si tú no instruyes a tu hijo, tú vas a cosechar desgracias. ¿Sí? Y como diría Lutero, si no lo haces ni por ellos, al menos hazlo por ti. ¿Qué significa esto? La palabra corregir del hebreo yazar significa, ahora sí, significa, esta palabra corregir significa castigar, literalmente azotar al pequeño. Figurativamente, azotarlo, pero con palabras. ¿Qué más? Castigar, instruir, escarmentar y lavar. Lavar. Está duro, ¿verdad? Está duro, pero sí, así es. Está duro, pero así es. Hermano, allá en Estados Unidos no puedo tocar a mi hijo porque me habla la policía y me mete a la cárcel. A Dios no le interesa lo que decide el gobierno. No le interesa. Si los padres por miedo al gobierno van a dejar que sus hijos crezcan sin instrucción, entonces los dolores de cabeza van a ser para ti como padre y madre, y van a ser también para ¿qué? Para el gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que haber más lugar en las cárceles, tiene que haber más impuestos cobrados para pagar abogados, tiene que haber más rollo, más cosas. Así se encarece la vida de la sociedad, el aumento del pecado. Entonces, sin importar lo que enseñe el mundo, porque el mundo nos cambia los roles, hay que disciplinar a nuestros hijos, pero cuando sea justamente necesario. Porque hay papás que lo malentienden y se la pasan pegando a sus hijos. Una vez una persona me dijo, hermano, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia. Es que está amargado conmigo, está amargado con Dios. Es que yo aprendí en la iglesia que debo castigar a mi hijo. Y una vez que le di 50 azotes. 50 azotes. Sí. Pues creo que yo no tenía hijo, tenía asno, ¿no? Tenía burro, ¿no? Pero le dio 50 azotes. Oye, pues es normal que esté amargado, ¿no? Yo creo que uno de los míos con 20 ya se amargan. Con 10. Si con 12 andan amargando, imagínate con 50. Y eso ya no es disciplina. Eso ya no es disciplina. Eso ya no es correcto, está mal. Muchos jóvenes no quieren nada con Dios por una mala disciplina o por un tolerar cualquier cosa, o simplemente hay un exceso o un malentendimiento de la disciplina. Bueno, dice la palabra, corrija a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. O sea que yo corrigiendo me va a doler, pero dice que ese dolor me va a dar alegría. Ese dolor inicial me va a dar una mejor alegría en el futuro. Ese dolor inicial, esa incomodidad inicial, en el futuro me va a dar mucho descanso. Bendito Dios, esto es verdad. Bendito Dios, esto es verdad. ¿Por qué se los digo? Porque Dios es sabio. Dios ha dejado esto para que las familias tengan mucha paz. Mucha paz. A veces venimos a Cristo y nuestros hijos ya han caminado cierto recorrido y ya están influenciados por la maldad. Y bueno, Dios no te va a pedir cuentas de eso. ¿Por qué? Porque no le conocías. Pero ¿qué hicimos después? ¿Cómo actuamos después? Una palabra que aquí dice acerca de lo que es descanso viene del hebreo noaj, que es la misma palabra de Noé. Cuando nació Noé, ¿qué se dijo de él? Porque este nos dará ¿qué? Nos va a dar descanso. ¿Descanso de qué, hermanos? ¿Alguien lo sabe? ¿Descanso de qué? ¿Alguien lo sabe? ¿De qué? Del pecado. Del pecado, del pecado de la generación en la que le tocó nacer ¿a quién? A Noé. Cuando Noé nació, este nos va a dar descanso. Y es el único justo. El único en que Dios había hallado gracia. Dice, si tú corriges, Él te va a dar, Noé, dice, un descanso. O sea, ¿qué significa esto? Noé, dice la palabra que halló gracia, y los otros, en Génesis capítulo 6, mientras Noé hallaba gracia, los otros le partían el corazón a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué quieres tú, padre y madre? ¿Qué quieres tú, papá y mamá? ¿Tener un hijo que te den descanso? ¿O quieres tener un hijo, una hija que solo te estén rompiendo el corazón por sus malas decisiones? ¿Es lo que quieres?
entonces más vale la pena corregirlos de pequeños, para que al menos por ti tengas reposo en el día de mañana. Puedes tener un hijo que te dé reposo, o puedes tener un hijo que, como a Dios, la generación, está Noé y su generación. Noé hallaba gracia, Dios le gustaba, se deleitaba en Noé, le encargó lo del arca, se salvó, solo él se salvó y su familia. Pero los demás, le dice Dios que le dolió en su corazón haberlos creado. Te dará descanso y alegría a tu alma. La palabra alegría del hebreo ma'adán significa golosina, placer, deleite y felicidad. O sea que un hijo que no da descanso y no da felicidad es amargo, es amarga su vida, es incómoda la vida de un hijo que esté caminando mal delante de Dios y traiga consecuencias. Eso es inevitable. Por eso Dios nos llama a la conversión, para que esa cadena de impiedad que vamos trayendo de familias pasadas se venga a cortar de una vez por todas. ¿Sí lo creen o no lo creen? Se venga a cortar de una buena vez por todas, para que nuestros hijos caminen bien con Dios. ¿Cuándo va a suceder? Cuando se instruye y se corrige al niño desde temprano, desde pronto. Un hijo puede ser la alegría de tu alma. Quizás cuando tengas 2 años, sus primeros pasitos, te alegras cuando digan mamá, papá, por primera vez te gozas, te deleitas. Cuando tu papá o tu hijo te traiga un dibujito, te quiero mucho papá, te quiero mucho mamá, te sientes así orgulloso. Cuando tu hijo salga de la escuela con honores, porque le ayudas, porque le amas. Un ejemplo, no es que un niño que no tenga honores sea malo, no. Pero si sale con honores, ¿cierto o no te sientes orgulloso de los logros de tu hijo? Sí, yo me siento orgulloso de los logros de mis hijos. Sí, mi mayor gozo sería que se entreguen a Cristo. Sí, ese sería mi mayor deleite. Pero cuando ellos logran cosas seculares, terminar una secundaria, terminar una prepa. Por ejemplo, estaba mi hijo ahí diciendo, a lo mejor repruebo uno, a lo mejor en la prepa, a lo mejor repruebo, no sé, a lo mejor, yo ya le había dicho, porque yo voy llevando cuenta de cómo van sus calificaciones. Mira, estás así, luego estás así, y luego estás así, si repruebas, cuídate, te lo vengo diciendo hace 2, 3 meses. Y estaba un poco nervioso. Y ya cuando estaba hablando de las calificaciones, a ver, ¿cómo estás? No reprobé ninguna, pasé, me dice. Cuando me dijo que pasó, así, chécalas, le digo así, boom. Muy bien, pero échale ganas. Porque si sigues, en el año que viene sí vas a reprobar. Vuelve a aplicarte, le digo, vuelve a aplicarte. Cuando un hijo logra algo, nos sentimos orgullosos de ellos. Si no corriges a tu hijo, porque es bueno corregirlo, hazlo al menos por ti. No lo dejes a ellos mismos o que se dirijan ellos solos, como hoy en día se enseña. ¿Sí? O se entrega a los teléfonos, a los celulares, que los eduque. No los abandones a la cultura que los rodea, no los abandones al mundo. ¿Sí? Al contrario, corrígelos cuando sea justo y necesario. Serán ellos una fuente constante de problemas y sin descanso si tú no les corriges. Estaba yo leyendo la vida bueno, estoy leyendo Génesis. Me leí la mitad del Génesis esta semana y me topé con la esposa de Esaú, una hitita jebusea. ¿Sí? Se casó con la hitita, Esaú, el hijo de Isaac. Y dice la palabra, y la mujer de Esaú era una amargura para Isaac y para Rebeca. O sea, eligió mal la esposa. No solamente se le amarga la vida al esposo, le amarga la vida a los suegros. ¿Quién le gusta que le llame su papá, a la hija? Papá, vienes por mí, es que me pegó mi marido. ¿Quién le gusta escuchar esas cosas? Creo que a nadie. Eligió mal, pero la destruye a ella, le amarga la vida a ella, también te va a amargar la vida a ti. Si no corriges a tu hijo, hay vergüenza, no hay descanso, ¿sí? Y las cosas se pondrán mucho peor. Referencias rápidas cuando debemos aplicar la vara. Proverbios 22:15. Dice la palabra de Dios, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Cuándo se aplica la vara según este versículo? ¿Cuándo se aplica la vara? Cuando el muchacho es ¿qué?
Cuando el muchacho es necio. O sea que si le digo yo al niño y lo hace la primera o lo hace la segunda o la tercera, ¿se le puede calificar de necio? Porque ¿qué tal si no lo escuchó? ¿Qué tal si hablas bajito? A veces nos pasa que nosotros le decimos algo al niño y no te oí, mamá. Y sí, la verdad, hablamos bajito. Bueno, yo no hablo bajo, mi esposa habla bajito. Pero no se le puede calificar de necio. Necio es cuando alguien recibe y recibe y recibe las instrucciones y no quiere hacer caso. Entonces se aplica esto. ¿Para qué? Para que cuando se le vuelva a instruir, obedezca rápido. ¿Sí? ¿Qué otro? Proverbios 23:13. 23:13. Ahí al ladito dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con algodón, no morirá. Eso dice ya. Eso dice el texto. Castígalo con algodón. Luego es que Dios nos perdone, que Dios nos perdone. Porque sí lo corrijo, hermano, sí lo corrijo. Vente, hijo, te voy a corregir. Agarro mi pedazo de cinta de scotch. Toma, le digo así. Y el niño se burla. ¿Por qué? Porque sabe que tú no tienes autoridad, no tienes carácter, no tienes cabeza. Y eso está mal. Dice la palabra, no lo rehuses, es que le va a doler. Pues, ¿de qué se trata? De que diga, ay, qué rico, dame más. No, sino que diga, no, papá, no, perdóname, papá. Y eso se aplica cuando es justo y necesario. No por ira, no por coraje, no por enojo, porque hay papás que dicen, yo sí castigo a mi hijo, claro, ya lo hace 100 veces, y cuando no te hace caso a la 101, ya explotas y lo agarras ahí. Solo porque no tienes un machete cerca, si no lo haces carnitas. Porque ya la ira, no. Y no es así. Tienes que tener dominio propio. ¿Y qué trabajo da tener dominio propio? Porque hay indignación, hay enojo, hay que tener dominio propio. ¿Sabes qué pasa al cuarto? Te voy a castigar por esto y por esto. ¿Por qué te voy a castigar? A ver, repítemelo. Porque ofendí a mi madre, ofendí a mis hermanos, hice esto, agarré lo que no era mío, ok. ¿Y es justo si te voy a castigar? Sí, es justo. Y empiezan a llorar y vámonos, 1, 2, listo. 2 bien dados. 2 bien dados, y escúchenme bien. Hay veces es necesario darle 2 bien dados para jamás volverles a azotar con vara. Ya, se acabó. A descansar, listo. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿De veras? ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, o no. Pero como somos humanistas, ay no, pobre, no se va a morir. Y luego si alguno es de débil carácter, sea el papá o la mamá, después de recibir su fajazo al niño, mira cómo lo dejaste con la marca en las nachas. Oye, pues fue un azote. Obviamente que usa, no sé, un cinturón, una correa, usa un chilip, una vara y ya está. Solo cuando sea necesario. Y listo. Hermano, esa es la paternidad que mis hijos necesitan. Esa es la paternidad que tus hijos necesitan. Esa es la maternidad que mis hijos necesitan. Sí, también. Esa es la maternidad. Porque ¿sabes qué pasaría con algunos matrimonios de los que estamos acá? ¿Sabes qué pasaría? Si el que se te muera tu esposo, que se te muera tu marido, tú no tienes esta maternidad, te va a ir como en feria, mamá. Porque los hijos te van a pisotear. Porque lo quiere la autoridad. Ahora, curiosamente, hay mujeres solas, hay hermanas solas, que con la ayuda de Dios han logrado tener esa autoridad, tanto así como el padre. ¿Para qué? Para tener cuadrados a los hijos. Y que sean obedientes. Y estén felices además. No obedientes por ley, sino contentos. ¿Por qué? Porque se evitan problemas. ¿Sí? Dice la palabra que si tú castigas a tu hijo con vara, vamos a seguir leyendo. Seguimos leyendo. Proverbios 23:13. 23:14. Ahí al siguiente. El 14 que dice, lo castigarás ¿con qué? ¿Con un brócoli? Lo castigarás con vara, dice. ¿Y qué va a pasar cuando lo castigues con vara? Librará su alma de la muerte. Se puede traducir del infierno, ¿sí? O de la destrucción, o de la tumba, va.
¿No dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que qué? Para que tus hijos sean largos, para que tus días, perdón, sean largos en la tierra. Pero si el hijo es necio y terco y rebelde, entonces su vida se acorta. Y va, o va a malvivir la vida, o va a desperdiciar la vida, o va a morir pronto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que cuando uno corrige a su hijo, realmente lo está ayudando a apartar su alma del Seol. Proverbios 29:15. Dice la palabra de Dios: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Si no corriges, no hay descanso, no hay alegría, solo hay ¿qué? Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Y tú vas a pensar, es que mi hijo salió así. Entonces si tu hijo salió así, entonces Dios tiene preferencias, porque los míos no salieron así. Dios tiene preferencia conmigo y contigo. ¿Hace Dios preferencias? ¿Tiene Dios preferidos? Dios no tiene preferidos. ¿Sí? Lo que sí es diferente es el tipo de paternidad que le damos a nuestros hijos. Y el tipo de paternidad refleja lo que somos. La conducta de nuestros hijos es la configuración que nosotros le pusimos. Entonces, si mis hijos se comportan de alguna manera, tiene que ver cómo soy yo o cómo es su madre. Entonces, que Dios nos ayude. Si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, tendremos descanso y alegría. Pero si no lo hacemos, no tendremos reposo ni alegría, tenemos amargura y tendremos mucha vergüenza, mucha vergüenza. Que Dios nos libre a todos de que por causa de los hijos nuestro apellido sea manchado. Porque cuando los hijos crezcan y tengan sus propios hijos, van a sentir feo cuando los hijos de los hijos, o sea, sus propios hijos de ellos, los que fueron rebeldes, ahora les toque manchar su propio nombre, su propia reputación. Dios nos trae Él para que cambiar todo eso. Como observación final con respecto a este punto de la disciplina física. Cuando es verbal, es un regaño firme, certero, sin griterías. Observación final con respecto a la base de buscar la meta y el honor y el descanso. Se castiga para eso. En este punto, no es pasarse la vida castigando al niño todo el tiempo, sino lo que enseña el texto es que no lo evites cuando realmente lo amerite, a la luz de la palabra. Cuando sea necesario, hay que hacerlo. Voy a leer Proverbios 19:18 en la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios 19:18. Palabra de Dios para todos. Dice: busca. A ver. 19:18. Corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo. ¿Y qué dice la Reina Valera 60? Pero no te apresures ¿en qué? En destruirlo. O sea, corrige a tu hijo cuando hay tiempo. Vemos otra vez el factor tiempo, temprano, en su momento, cuando es necesario, no después, no cuando se baje el ánimo, cuando no esté reflexivo. Pero no acabes con él a punta de golpes. No acabes con él a punta de castigos, porque hay papás que así son. ¿No entendiste, niño? Va. Y pasa por él el hermanito, tú también, va. Ni era parte del problema y ya también le tocó, porque como a mí me tocó vivir en su momento, aquí no tengo preferido, a todos parejo, aunque no hayas hecho nada. ¿Sí? Yo en mi caso, yo no hago eso. Yo castigo al que comete la falta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando castigas a uno, que usualmente es el más grande, o los más grandes, el de abajo lo ve y dice, caray, esto sí va en serio, ¿eh? Se calma. Crece, pasa el primero, viene el segundo, que ya fue castigo, que ya lo envió, y de repente comete una falta. Y el que viene atrás de tercero, ve el castigo de su hermano mayor y dice, ay, caray, mientras más lo apliques conforme sea tiempo, va a ir ayudando a los que vienen después. Porque el hijo lo va a ver y dice, yo no quiero el castigo. Aquí hay castigo. A veces yo he sentado a mis hijos a hablar de un asunto, de un problema que pasa entre ellos,
y les digo, esto no lo tolero, esto no lo tolero. Y ya disciplina a uno, hijo, estás acá, pero tómalo en cuenta porque si haces lo mismo, pasa lo mismo. Y tú pequeñita, le digo a la más pequeñita, te estás sentadita aquí y lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque no quiero que también hagas lo mismo. No me gusta. A papá no le gusta, a mí no me gusta. Entonces ya quedan con la instrucción. ¿Para qué sirve la instrucción? Conforme a su trayecto y crezcan, no hagan. Y si no lo hacen, no hay castigo. Y si no hay problema y no hay pleito, yo descanso. La hermana descansa. ¿Qué más? Siguiente punto. Fundamentos para la crianza, para darle la paternidad y la maternidad que nuestros hijos necesitan. Y eso lo puse de último porque considero que es de lo más esencial. Sí, de lo más esencial. La base más importante de todas es la instrucción en el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Efesios capítulo 6, versículo 4. Y en algunas palabras hay datos muy interesantes. Efesios 6, 4. Hay que buscar en la Biblia porque ya la luz no nos ayuda al reflector. Gálatas, Efesios, antes de Filipenses. Efesios 6, 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Antes de que tú los disciplines, antes de que tú los instruyas en disciplina y en amonestación del Señor, hay una advertencia. Papá, mamá, no provoques la furia de tus hijos. ¿Cómo está eso? Esto en los tiempos de Jesús debe haber sido un shock para los cristianos del primer siglo. ¿Por qué? Porque los hijos básicamente no podían opinar. Simplemente recibían las cosas como son, los castigos como sean justos o injustos. A veces venían el castigo, no había ni explicación ni por qué, y no podían ni hablar. Pero aquí Jesús, por la palabra, nos enseña a nosotros los padres que no cometamos un pecado, y es un error, que nosotros hacemos pecar a nuestros hijos. ¿Y cómo los hacemos pecar a nuestros propios hijos? Haciendo que se harten de nosotros. Cuando no disciplinamos bien y no tenemos dominio propio y control, podemos hacer que nuestros hijos sean llevados a la ira. Vean esto, dice, vosotros padres, lo cual nos enseña que es nuestra responsabilidad. No es que la iglesia instruya al niño en Cristo, no. O como el gobierno quiere hacer, que el gobierno instruya a los niños. Es vosotros padres, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de los maestros de escuela dominical, es de cada padre y madre. No provoques a ira, no provoques a ira. En la palabra original significa atormentar. No atormentes a tu hijo a la ira. No atormentes a tu hijo. O sea, quizás, ¿cómo se interpreta esto? El niño comete una falta. Cuando comete una falta y merece ser disciplinado, se le corrige en el momento, a tiempo, como dice la Biblia, y una vez hecho, no se vuelve a hablar del asunto. Y el trato, que eso es una bendición, que creo que eso nos ha ayudado bastante, el trato tiene que seguir normal. ¿Por qué? Porque las cosas ya están saldadas. Lo que había que castigar, ya se castigó. Ahora, siéntate a comer, hijo. Vamos, aquí, ¿quieres esto? ¿Quieres un poco de refresco? Sí. Luego hablo con él a solas o con ella a solas y le digo, ¿sabes qué, hijo? Esto fue por eso, por eso. Pero olvídate, eso es el pasado. No va a volver a suceder. No va a volver a pasar. Va a ser más obediente con la ayuda de Dios. Y si de casualidad a su hermano se le ocurre, es que él hizo esto, aquello, lo otro, entonces yo castigo al otro. Porque si yo como padre perdono la falta y decidí olvidarme de ella, ¿por qué voy a permitir que otro de mis hijos le esté restregando sus pecados pasados a cualquiera de ellos? Entonces, un hijo por parte del papá y la mamá, pues es que tú hiciste, es que tú eres así, es que eres un terco, eres un necio, mira que, hey, te estoy hablando, que esto, que lo otro, que... Y el hijo puede, ya basta, mamá. Y se cansa. Y se va de la casa. Y afuera de la casa se revuelca en el pecado. Motivado, ¿por qué? Por la ira. Estoy enojado con mis padres. En la Biblia dice que cuando Esaú se casó con la mujer hitita y la jebusea, y fue amargura para Isaac y para Rebeca, dice la palabra que cuando Jacob lo llamó su padre, le dijo, hijo, por favor, no te cases con ninguna de las mujeres de aquí,
de las hititas, ve con mis parientes y busca ya a alguien y cásate con alguien de ahí, dice. Y se fue Jacob. Y dice, y Esaú entendió que a su padre no le gustaban las hititas. Y fue con Ismael, que Ismael era hermano de ¿quién? De Isaac, su propio padre. Y agarró una de las hijas de Ismael. O sea que, sabiendo que a su padre no le gustan las extranjeras, fue a buscar otra extranjera. Porque los hijos se mueven por ira. ¿A quién quieren molestar? A mi papá, a mi mamá. Por eso me acosté, por eso me embaracé. Obviamente que eso a ella le va a arruinar terriblemente. Al papá le va a doler mucho, a la mamá le va a doler mucho. Pero eso a ellos los afecta terriblemente. Porque se mueven por enojo, se mueven por ira. No provoquéis a ira, no atormentes a tu hijo. Criadlos, dice el texto, criadlos, del griego ektrefo, significa criar para madurar, criar para madurez. Y también la palabra ektrefo significa acariciar. Y también significa entrenar y ternura. Ternura. ¿Saben qué es la ternura? ¿Tus hijos conocen la ternura? ¿Qué es la ternura? Que así como papá es firme o mamá es firme en disciplinar y en castigar cuando es necesario, también mi papá y mi mamá son tiernos conmigo. Son tiernos. Me abran, me abrazan, me besan, me apapachan. Me preguntan de qué quiero tomar, si horchata o chocomil. Yo quiero chocomil, me dan mi chocomil. O sea, se sienten amados, se sienten aceptados, se sienten parte de algo importante. Y el niño entiende, mi papá me corrige porque me ama. O sea, es un padre o una madre que sabe hacer bien el trabajo. Y cuando el hijo se siente corregido, no está motivado a la ira para salir a vengarse a su papá allá afuera en la calle, en el pecado. Sino que dice, híjole, luego se arrepiente. Y se acercan solitos y te dicen, papá, ¿me perdonas? Se acercan solitos, mamá, ¿me perdonas? Hablas con el hijo, ya sabes, solamente hay que decirle esto. Ya sabes qué es lo que quiero que tú hagas. Ya lo sabes. Y va con su hermano, ¿me perdonas? Y va con su madre, ¿me perdonas? Y después a comer las pizzas. Vamos a comer pizzas, ¿listos? Nos olvidamos del asunto. Y como si nada hubiera pasado. Termina mejor el ambiente después que antes del problema. Pero cuando no se sabe educar, todo es tenso, todo es amargura, todo es resentimiento. El hijo está disciplinado, pero no se consiguió nada porque quedó peor en el corazón. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Criadlos. También la palabra disciplina, del griego paideia, ¿sí? Que es donde viene pedagogía, significa instrucción, educación, entrenamiento y por implicación corrección y disciplina. O sea, tiene que haber un orden para hacer las cosas. Si le digo a mi hijo, tú lavas los trastes, tú vas a lavar los trastes, tú vas a barrer, tú vas a pintar la casa. Yo puedo decir, lava los trastes. Y lo lavan. Cuando veo que su mamá batalla, ¿quién va a lavar? No, tú lo lavas tú. No, lo lavas tú, lo lavas tú. Agarro yo, no lo hago usualmente, la verdad no lo hago usualmente, pero voy y lavo los trastes. Es una montaña de trastes. Parezco pato lavando trastes porque tengo todo empapado. Después que lavo todos los trastes, le digo, los trastes de la noche tú los lavas. Y los lavan. Los lavan. ¿Saben por qué? Porque ya vieron que yo lo puedo hacer también. Y si lo hago yo, no tiene excusa para negarse. Dios quiere que nosotros instruyamos a nuestros hijos. ¿No lo sabes hacer? Mira, así se hace. ¿Qué pretexto vas a poner ahorita? ¿Qué? Hijita, pinta la orilla. Mira, yo voy a pintar el techo y todo lo de arriba. Puse mi mesa y mi silla y pintar. Tú vas a pintar todos los costados. Y Arlet, déjale la orillita de abajo. ¿Ya lo hizo? No lo ha hecho. Híjole. Pero bueno, el caso es de que se le enseña que haga su parte. A su medida, a su capacidad. ¿Sí? Y cuando yo veo estas cosas, digo, Señor, la educación en nuestro hogar puede estar lleno de paz y lleno de tranquilidad si solamente hiciéramos todo lo que tú enseñas. No somos mejor que ninguno de ustedes, ni mis hijos son mejores que los suyos. Lo que único es perfecto y bueno es la palabra de Dios. Es lo único. Lo que nosotros necesitamos que hacer, ¿qué es? Hacerlo solamente.
hacerlo. Y aún así, tus hijos pueden estar criados en la palabra de Dios todo el tiempo. No vas a poder evitar que el mundo quiera arrebatar su corazón y que en un momento se pierda todo y se vaya a la basura, todo lo que instruiste. Porque puede pasar. Pero aún estando así, no van a poder arrebatar lo que ya se les instruyó todo el tiempo. Todo, porque ahí está, ahí se queda. Y tarde o temprano puede dar un fruto. Vamos a acabar con esto. Amonestación, de la palabra griega noudesia, que significa llamar la atención. Puede ser una reprensión suave o puede ser una severa advertencia. ¿Sí? Ay, no le hables así. A ver, hijo, cálmate, por favor. Ay, no le hables así al niño. ¿Sí? Por ejemplo, yo a mis hijos les tengo dicho, hay cosas que se hablan en privado y a solas, pero a ellos les tengo dicho, tú me haces un show en público, un espectáculo en público, ya tiene años que no digo eso, y yo te voy a llamar la atención y te voy a regañar allá donde tú estés. No es que le voy a gritar, ni le voy a maldecir, ni le voy a hablar fuerte. Ven acá, lo corrijo, no hagas esto, correcto lo otro. Pero hay que corregirlo a solas, cuando es necesario. La advertencia y la amonestación es parte de la educación. Y dice después el texto, disciplina y amonestación del Señor. O sea que mi forma de amonestar va a ser de parte del Señor. Mi forma de disciplinar va a ser de parte del Señor. Mi forma de tener ternura va a ser de parte del Señor. Teniendo gracia y compasión cuando también sea necesario. No psicología, no sabiduría mundana, no tu propia imaginación, sino la palabra de Dios. ¿Cuánta Biblia tienes para enseñar a tu hijo, a tus hijos? ¿Cuánta Biblia tienes para enseñar, papá o mamá? Y termino con recomendaciones finales. Consejos generales y finales. Ya vimos 3 bases. La base de la educación temprana, la base del amor no distorsionado y la base de la crianza. Ya se me contrapió el orden. La base de la meta del honor y del descanso paternal, o sea, que te damos mucho reposo en el futuro, y la base de la instrucción en el Señor Jesús. Consejos generales y terminamos. Lee y repasa la palabra de Dios para enseñarte a ser el padre y la madre que tus hijos necesitan. Estudia de tal manera para obtener eso. Oren para tener la paciencia y la gracia y también la firmeza y el valor para amar y también para disciplinar. Ama a tus hijos, dedícales tiempo para que se sepan amados, atendidos, escuchados, que se sepan parte de un hogar, importantes para ustedes, parte de algo grande, un hogar con Dios. Castígalos a la luz de la palabra únicamente cuando fuera necesario y hazlo a tiempo. Está más atento a la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque es cuando los muchachos se turban, es cuando los muchachos se confunden, es cuando el mundo los quiere arrebatar su corazón, cuando están como las 9, 10, 11, 12 años adelante. ¿De qué forma? Está más atento a la etapa de su adolescencia y sé más paciente con ellos. Padre, eso va para los varones. Explícale a tus hijos adolescentes los cambios en su cuerpo y por qué se dan los accidentes nocturnos. Todos saben a qué me refiero, ¿no? Los accidentes nocturnos. Madres, preparen a sus hijas con tiempo para su primera regla y explíquenles por qué su cuerpo está cambiando. O sea, ¿qué? Que está amoldando para poder reproducirse, o que ya está empezando a ser fértil, pero que en una edad temprana como 12, 13 años, 15, 16, no es conveniente embarazarse porque es riesgoso. Enséñales a guardar su pureza o la virginidad para su futuro matrimonio y también para que nadie les haga daño. Cuando los papás no queremos hablar de sexualidad y la muchacha ya tuvo su primera regla y el niño tuvo su primer accidente nocturno y no hablamos, y está todo confundido y los papás no hablan, va a venir el mundo y le va a decir, eso que te pasó lo puedes repetir, le va a decir al jovencito, y le va a enseñar sus cochinadas. Y la muchacha no va a saber qué va a pasar cuando se entregue, que se va a embarazar. O piensa, no, es que no me va a pasar, me voy a cuidar, voy a usar preservativo. Y a la hora de la hora, las pasiones
obstruyen el razonamiento y ni preservativo ni nada. Y se embarazan las muchachas porque ya eran fértiles. O si no saben acerca de su sexualidad, puede venir alguien más terrible y perverso y tocarles o meterles mano o abusarles. Es cuando tú hablas a tu hijito. Yo hace poco, ¿cuándo fue el año pasado? ¿Hablé con Arlet o este año? ¿Fue este año? Hay una pizarra allá en la casa y apunté y dibujé una muñequita. Una muñequita como sin ropita, ¿no? Sin detalles, pero una muñequita. Está chistosa la muñequita. Y le puse círculos. Aquí, hija, nadie te debe tocar, hija. Aquí nadie te debe tocar. Aquí nadie te debe tocar, ¿sí? Mamá y yo te limpiamos cuando éramos bebés. Pero aquí nadie te debe de tocar. Y si alguien se atreve a decirte algo o a insinuarte que quiere tocar o lo hace, ven corriendo y dinos, aunque te digan que nos van a matar o que lo que sea o te amenacen, ven corriendo y dínoslo. ¿Para qué? Para evitar. La educación puede librar a nuestros hijos de grandes desgracias. Siguiente. Ayuden a sus hijos en sus tareas escolares. Involúcrense para que sientan que sus actividades son importantes para ustedes. Pero lo más importante, sin dejar nada de lo anterior, guíen a sus hijos a Cristo. Guíen a sus hijos a Cristo. Porque esa es la garantía de que tengan un buen desarrollo y crecimiento y una eternidad con Dios. Vamos a orar así como estamos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdenos, Padre, a obedecer lo que está escrito, Señor. Ayúdanos a amar de verdad a nuestros hijos. Tú quieres dar gracia y paz en los hogares, Dios. Si las familias no están sólidas, si los hijos están endebles, Padre, ¿qué clase de iglesia tenemos entonces? Pero si nuestros hogares están fortalecidos, Padre, con tu palabra, si nuestros matrimonios están fortalecidos, si nuestros hijos están creciendo en la disciplina y en la amonestación del Señor, Padre, podemos ser edificados como iglesia. Ayúdanos a todos, Dios, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir tu palabra, Dios, por favor, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos mandas. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Dios. Amén y amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y les guarde. Vamos a tener un receso.